Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, analizamos y repasamos toda la actualidad, cómo está la situación en el tablero geopolítico en estos momentos, como se pueden imaginar, con el foco puesto en las tensiones entre Irán e Israel. Enseguida miramos a cómo está la situación en Oriente Medio, en un momento en el que Irán está en alerta máxima. Les podemos contar que están evacuando sus embajadas en Siria ante un ataque inminente por parte de Israel, en un contexto en el que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acaba de advertir en los últimos minutos, dice que se están preparando para defenderse, que toman estima todos los comentarios, los consejos que están dándole los principales líderes occidentales. Decía además que se ha reunido tanto con Annalena Baerbock como con David Cameron, pero que la última decisión la va a tomar Israel, preparando ya estos ataques. Ayer les contábamos simulacros de guerra, además ha recibido hoy un ataque en el norte de Israel por parte de Hezbollah, apuntan ya al entorno de los 18 heridos. Enseguida miramos a todas estas cuestiones y miramos también a lo que sucede en el conflicto en Ucrania. El medio político está hablando de un colapso inminente en el frente ucraniano, sobre todo apuntando al mes de agosto. Creen que va a haber una contraofensiva rusa que podría ser decisiva, determinante. Pendientes de todo esto, enseguida lo repasamos de la mano de los mejores expertos, pero antes repasamos la actualidad. Empezamos mirando a Irán. Les contamos que el personal de las bases de la Guardia Revolucionaria iraní en Siria está siendo evacuado. Los guardias revolucionarios han tomado precauciones en todas sus bases en Siria, y es que existe una alta probabilidad de que aviones israelíes operen en esta región. En este contexto, Irán se está preparando para un posible movimiento por parte de Israel, evacuando ya a la Guardia Revolucionaria Islámica en esta ciudad, precisamente la ciudad en la que tuvo lugar el ataque al consulado el pasado 1 de abril. Pendientes de todo esto, miramos al ministro de Exteriores británico, a David Cameron. Ha reconocido, ha dicho que está claro que Israel ha tomado ya la decisión de responder al ataque con aviones no tripulados y misiles balísticos iraníes. Se espera, eso sí, que se lleve a cabo de una manera que minimice la escalada, decía Cameron. Está claro que los israelíes están tomando la decisión de actuar, es lo que decía mientras hablaba con periodistas en Israel. Además, matiza, decía que esperan que lo hagan de una manera que contribuya lo menos posible a agravar esta situación. Gran Bretaña quería ver sanciones coordinadas contra Irán, añadiendo que el G7 debe dar un mensaje claro e inequívoco. Tanto Estados Unidos como Europa están preparándose para llevar a cabo más sanciones contra Irán, apuntando también a los misiles y a los drones. Pendientes de todo esto, miramos también al presidente iraní, Ebrahim Raisi. Ha advertido que la más mínima invasión por parte de Israel traería una respuesta masiva y severa, mientras la región se prepara para una posible represalia por parte de Israel después del ataque de Irán del fin de semana. El presidente Ebrahim Raisi ha hablado este miércoles en un desfile militar anual trasladado a un cuartel al norte de la capital desde su lugar habitual en una autopista en las afueras del sur de la ciudad. Las autoridades iraníes no han dado ninguna explicación para su reubicación y la televisión estatal no lo ha transmitido en vivo, como ha hecho en años anteriores. Pendientes de las tensiones en Oriente Medio, si hay o no escaladas, si vamos hacia una desescalada, como pedía el propio presidente ruso Vladimir Putin. Miramos ahora a Ucrania, al frente ucraniano, que ha estado manteniendo durante los últimos meses en la zona de operaciones militares especiales, que podría colapsar este verano. Es lo que está informando Político, citando a varios oficiales de alto rango. Según el periódico, la línea del frente ucraniana podría colapsar este verano debido a una supuesta ofensiva por parte de Rusia, ya que dice que las fuerzas rusas superan significativamente a las ucranianas. Las fuentes del periódico han dicho que la situación se complica por la falta de armas occidentales, que está socavando la moral de los soldados ucranianos. Político dijo además que los oficiales ucranianos aceptan en privado que más pérdidas territoriales son inevitables este verano. La pregunta es cómo de significativas podrían ser estas pérdidas. Según las valoraciones del periódico, Rusia nunca ha estado más cerca de sus objetivos en la zona de operaciones militares especiales, mientras que la nación de Ucrania, tal como existe actualmente, es relegada al pasado a menos que se produzca un punto de inflexión en el campo de batalla. Pendientes de todas estas cuestiones, llega el momento del análisis, llega el momento de los expertos. Les presentamos a Aleix Amorós, analista geopolítico y asesor financiero. Ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Aleix? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tenemos también a Diego Pitals, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. Y tenemos a Pedro Mourinho, founder y CEO de CIBE de Iberatlantic Global Corporation y cónsul honorario de la Federación de Rusia. ¿Qué tal? Muy buenas, Pedro.
Muy buenas tardes, Sergio. Un placer estar con vosotros. Igualmente, un placer teneros a los tres por aquí, en un momento en el que parece que la tensión se ha reducido un poquito. Esperábamos un ataque inminente por parte de Israel. Parece que el primer impulso ha sido frenado por los principales líderes occidentales, por la intervención de Joe Biden. Hoy hablábamos de Reino Unido, de Alemania, bueno, muchos países intentando frenar a Netanyahu, que ha salido hace apenas unos minutos y ha dicho que todo esto está muy bien, que tome en cuenta todos los consejos, pero que la última decisión la va a tomar él mismo. Pedro, quiero empezar contigo, quiero preguntarte cómo ves la situación en Oriente Medio, teniendo en cuenta lo que contamos al principio del programa, que Irán está evacuando a sus bases en Siria. Precisamente fue la zona que se atacó el pasado 1 de abril y puede ser uno de los focos de este conflicto, uno de los focos de las represalias por parte de Israel. Bueno, evidentemente se percibe claramente que Israel no va a estar por el lado de la contención, va a responder al golpe que sufrió el sábado, en el pasado fin de semana, por parte de Irán, y pese a que sus más estrechos aliados y colaboradores, precisamente el sábado pasado, le están pidiendo esta contención, da la sensación de que no va a ir por ahí los tiros. Y es lógico, porque hay que pensar que este último episodio de tensiones entre Israel e Irán ha sido provocado por una acción directa de Israel. Es decir, el ataque al consulado en Damasco, al consulado iraní, a la embajada iraní en Damasco, es lo que ha provocado esta última escalada de tensiones. Por lo tanto, ellos eran muy conscientes de que acción-reacción contra reacción. Y lo que estábamos simplemente calibrando hacia finales de la semana pasada era cuál iba a ser la respuesta de Irán. Bueno, ya hemos visto cuál ha sido la respuesta de Irán, que ha dado un paso más de lo previsto. Se esperaba o bien que la respuesta fuese a través de sus proxies, como ha sido en el pasado, o bien incluso que fuese una respuesta quid pro quo, es decir, algo parecido a lo que había sufrido un atentado, en este caso una sede diplomática, con 6 misiles, que habían fallecido unos altos funcionarios militares iraníes, fuera del territorio, no atacando directamente el territorio de Irán, sí el territorio, en este caso, el territorio diplomático de Irán. Pero bueno, lo que ha hecho Irán ha sido un ataque de misiles y drones a mayor escala, donde efectivamente también lo ha anunciado, es decir, no quería ir a una guerra abierta, pero sí mostrar un poco cuáles son sus capacidades. Lo cierto es que Irán en los últimos años se ha convertido en un actor importante tecnológicamente en lo que es los drones y los misiles, ha querido mostrar esas capacidades. También, por otra parte, ha testado las capacidades defensivas israelíes, que como se ha podido ver no son pocas, y también lo destacable es saber si este supuesto aislamiento que estaba teniendo Israel en el ámbito internacional, incluso por sus aliados más estrechos, por los 6 meses de campaña militar en Gaza, eran ciertos o no. Y como sospechábamos todos, a la hora de la verdad, todos los aliados occidentales han cerrado filas con Israel y han salido de su defensa, no solo diplomáticamente, sino en este caso con sus medios militares. Tanto los Estados Unidos como el Reino Unido, como Francia, como incluso también, que será más sorpresivo y más chocante para los iraníes, algunos estados árabes también han salido en defensa de este ataque. Y por lo tanto, esto es lo que se ha calibrado el fin de semana. Ahora, la situación es que Israel tiene la determinación de responder. También tiene que, esta respuesta tiene que también responder a las 3 preguntas de cuándo, cómo y dónde. Porque ahora quien está sometido, igual que la semana pasada la presión estaba del lado de Irán, que se sabía que iba a responder, pero también tenía una presión del cuándo, el cómo y el dónde, ahora se ha trasladado al lado de Israel. Y en cuanto a esa presión, sus aliados más estrechos, Estados Unidos, ha trasladado de que no va a secundar, igual que defensivamente ha salido en apoyo de Israel frente al ataque de Irán, sí que no le va a secundar en un ataque a Irán. Por lo tanto, la primera decisión que tiene que tomar el gobierno de Israel es ¿qué alcance va a tener ese ataque? Si va a ser un ataque
global, es decir, con todas las capacidades frente a Irán, o va a tener algún tipo de acción más pequeña, más selectiva, más quirúrgica, al estilo de la que tuvo en el consulado en Damasco. ¿Cuándo? Parece que también va a ser algo inminente. No tengo la certeza si en las próximas horas, pero igual que Irán se demoró unos días hasta la respuesta, yo creo que ellos también están calibrando los distintos escenarios, los apoyos internacionales y, sobre todo, si esto conllevaría todavía más una escalada o ya se pondría punto final a este episodio de tensión. Y estos son un poco las grandes cuestiones que ahora mismo se está planteando el gobierno de Netanyahu, y vamos a ver en las próximas horas, en los próximos días, por dónde vamos a salir. Solo hay dos caminos: o un camino de una respuesta contenida que finalice esta crisis militar, o bien ya una respuesta muy contundente que indudablemente nos llevará a una escalada de proporciones que yo creo que pueden ser trágicas. Bueno, pues esa es la pregunta que está ahora mismo en el aire, Pedro. ¿Hasta dónde va a llegar esta escalada y, sobre todo, hasta dónde, cómo y también dónde va a responder en este caso Israel? Diego, quiero trasladarte a ti esta pregunta. Está claro que, bueno, Irán ya ha movido ficha, ¿no? Ahora le toca mover ficha a Israel. Decía Netanyahu que la última decisión la van a tomar ellos. Algunos medios hablaban de que el ataque podría producirse este sábado, con los mercados cerrados, también una semana justo después del ataque por parte de Irán. Quiero saber cómo lo ves tú, si crees que alguien va a poder frenar a Netanyahu, si va a haber una respuesta de Israel, y también cómo puede ser esta respuesta, si nos conducen o no a una escalada total en Oriente Medio. Pues Sergio, la verdad, yo si ahora mismo me preguntaran, el último sitio en el que me gustaría estar es en la piel de Netanyahu, te lo puedo asegurar, porque vamos por partes. O sea, tenemos que tener en cuenta que el ataque de Hamas fue hace ya 6 meses. 6 meses en el que pensaban que iban a acabar con esto de un plumazo, y 6 meses que siguen persiguiendo por todos los túneles a todos los terroristas y ahí en Palestina, y además 6 meses que tampoco han conseguido liberar a todos los rehenes. No olvidemos que era una de las misiones principales que tenía en este caso el ejército israelí. Entonces, claro, de repente, te estás metiendo con un, vamos a decir, un hermano más pequeño, porque no nos engañemos que Irán al final no deja de ser el campo de entrenamiento de todos estos grupos terroristas y financiador también de toda esta escalada de violencia, ¿no? Entonces, claro, tú ahora te encuentras con Netanyahu que dice, vamos a ver, yo llevo 6 meses diciendo que voy a acabar con esto rápido. Ahora me han atacado. Es verdad que también, como bien has apuntado antes, Sergio, han testado el sistema defensivo que tiene Israel en este sentido, que solamente tendrán un montón más, eso no nos quepa la menor duda, pero bueno, están tocando la puerta de, oye, que estoy aquí y tengo armamento y tengo gente preparada y quizás tu mejor posición no es la que estás teniendo ahora mismo. Es decir, que para mí es un poco un ten con ten el que están teniendo las dos partes. Esto de, oye, te voy a atacar mañana, esto es un poco como cuando salía Gila, ¿no? Está el enemigo que se ponga, pues una cosa parecida. Pero en este sentido, un poquito más pausado, un poquito más, no están metiéndose en unos ataques tan directos como el que hubo, o tan sorpresivo, vamos a decir sorpresivo, del 7 de octubre por parte de Hamas. Se están avisando. Bien, no creo que es un poco medirse las fuerzas de cada uno de ellos. Escalar. A ver, no olvidemos que Irán, o sea, los persas es el pueblo, yo creo que ahora mismo activo más antiguo del planeta. O sea, no han dejado de ser persas toda su vida. El régimen de Teherán ahora mismo, como he dicho antes, es el mayor financiador y el que tiene los mayores campos de entrenamiento de terroristas del mundo, apoyados y financiados también por Arabia Saudí y Qatar, ¿no? Entonces, en este sentido, escalar de una manera tan directa, yo creo que no, pero creo por una convicción básicamente, te lo diría, de supervivencia, porque es que si no ya no sé dónde vamos a ir, ¿qué nos queda para escondernos? Porque claro, aquí estamos hablando que como esto vaya a más, las palabras más tibias que podía tener antes un Estados Unidos o incluso un Europa, ya tienen que estar en unas posiciones más
exactas y más dispuestas a posicionarse, no pueden estar todo el rato con esas tibiezas y esos paños calientes diciendo no, no te preocupes, no hagas esto, no hagas lo otro. No, tienes que estar ahí pendiente de, oye, posiciónate porque esto, como vaya más, te toca de lleno. Te toca de lleno por varias razones. Una de ellas, porque está a pocas horas de vuelo de aquí. Y otra, porque tienes a mucha gente que también te tiene muchas ganas. Entonces, te tendrás que posicionar y tendrás que defenderlo en algún lado. Por eso digo que yo creo que van a estar ahí durante una temporada con un ten con ten. No descarto, obviamente, que Israel haga un ataque más contundente, pero se lo tiene que pensar mucho Netanyahu, porque realmente en otra equivocación, otro error, está fuera. Y Netanyahu sabe que depende del conflicto que esté activo, que esté controlado, para mantenerse en el poder. Esa es una de las máximas que tiene el presente. Y esto Irán, obviamente, que no son tontos, pues lo saben. Y entonces están ahí con ese ten con ten, esas tiranteces, que a ver si alguno tira demasiado y no queremos que se rompa la cuerda. Claro, es que Diego, acabas de dar con una de las claves, decías al principio, no me gustaría estar en la piel de Netanyahu. Claro, es que estamos hablando un poco, estamos intentando calibrar cómo va a ser la respuesta por parte de Israel, pero es que Netanyahu tiene otra opción, le han desafiado, es evidente, no han atacado en territorio israelí por primera vez en la historia y además... Claro, él ya está en una situación muy complicada políticamente, de por sí, para empezar, porque está enfrentando cargos de corrupción, tiene además el apoyo del Likud, de un partido bastante más extremista, que están pidiendo una respuesta no mesurada, ¿no? Están buscando una respuesta contundente, ¿no? Sobre todo Smotrich, Ben-Gvir, Aleix. Quiero trasladarte a ti esta cuestión. No sé si tiene otra alternativa a Netanyahu que no sea una respuesta y además... contundente, ¿no? Tiene que satisfacer de alguna forma tanto a los miembros de su gobierno como a los ciudadanos israelíes que, bueno, han visto cómo han sido desafiados, ¿no? No sé qué esperas tú y también hasta dónde va a llegar un poco la respuesta de Netanyahu. Sí, hola, muy buenas tardes. Efectivamente, es un encaje de bolillos complejo porque empezando por la cuestión política, pues se encuentra con un cisma interno que ya de por sí le plantea un desafío pues por su mera supervivencia, vaya. Como bien comentas, tanto Smotrich como Ben-Gvir, que son probablemente los dos ministros más extremistas del gobierno por esta cuestión de que, en fin, de que encaran, representan el ala más ultraortodoxa del judaísmo israelí, que además ambos son colonos y que viven en la Cisjordania ocupada, al menos no reconocida por el derecho internacional de Naciones Unidas y, por tanto, debe enfrentar pues cuestiones internas complejas. Sin ningún tipo de duda, esta ala más dura aboga por una respuesta mucho más contundente, pero creo que es plausible y realista decir que también hay una parte no minoritaria del Ejecutivo pues, que aboga por una respuesta más comedida y seguramente por ello se explica que, en fin, que lo que es el gabinete de seguridad del Ejecutivo israelí pues lleve ya media docena de reuniones en los últimos días sin que hayan llegado a un consenso, ¿no? Es decir, se aboga por una respuesta, efectivamente, y mucho me temo que será una respuesta militar, pero obviamente hay que calibrar muy bien la magnitud de la misma. Al final, hasta ahora, aquí al final hay que entender que hay dos cuestiones. Hay una forma de responder mediante un poder mucho más blando, que implicaría, por ejemplo, la imposición más si cabe de sanciones, donde seguramente pues, Israel encontraría la connivencia y la plena predisposición de todo el bloque occidental, de la Unión Europea, por supuesto también de Washington, de Canadá y demás. Y luego hay una respuesta mucho más dura que implica el uso del poder militar y aquí pues hay que ir con cautela porque una cosa es defender a Israel y por tanto el derecho de legítima defensa y otra muy distinta es atacar y de hecho pues todas las cancillerías occidentales una a una, empezando por Joe Biden, como también lo ha hecho Rishi Sunak y el resto de compañeros europeos, pues ya han dicho que cualquier aventura expedicionaria que no cuenten con ellos y que por tanto que cualquier represalia contra Israel que la van a tener que plantear ellos solos, ¿no? Claro, esto pues de nuevo nos abre una ventana de opciones muy dispares. Una cosa es atacar sobre israelí
o atacar activos que, en fin, que digamos que pertenecen a la soberanía de Irán, perdón, o que pertenecen a la soberanía iraní, como fue el caso del consulado en Damasco. Y otra muy distinta es atacar pues, activos pertenecientes o bajo influencia de lo que es el régimen de los ayatolás, pero que no implican directamente a Irán, ¿no? Por ejemplo, pues a grupúsculos y milicias chiíes que operan pues, entre Siria e Irak. En el caso de Siria, por ejemplo, en Abu Kamal, en el paso fronterizo con Irak, en la propia Irak, pues milicias como Kataib Hezbollah, que fueron los responsables del ataque hace unos meses a la base militar estadounidense Tower 22 en Jordania, que se llevó por delante a 3 soldados estadounidenses. En fin, ataques a los propios hutíes, a Hezbollah. Pero claro, ya cuando hablamos de suelo iraní, pues ya son palabras mayores y, en fin, el abanico de objetivos, si descartamos, por supuesto, cuestiones civiles, pues ninguna opción es buena, porque tanto bases militares como centrales nucleares o centros de investigación y de desarrollo de lo que podría llegar a ser armas nucleares como centrifugadoras y demás, o incluso activos energéticos, pues todas son soluciones que emanan un riesgo de escalada potencial, ¿no? A mí me da la impresión, viendo un poco cómo se están moviendo pues, los distintos actores en el tablero geopolítico, que están dilatando mucho los tiempos también como para dar un mensaje de desescalada. Es decir, la propia Irán pues se tomó una semana de margen, luego se filtró que, en fin, que 3 días antes avisaron a toda una serie de países regionales que habían decidido contraatacar, entre ellos, por supuesto, a los departamentos de inteligencia occidental. 24 horas antes avisaron a Turquía de que iban a mover ficha. En fin, digamos que tenían la convicción de atacar, pero al mismo tiempo esperaban que al dar pues, toda una serie de margen de seguridad, pues se minimizara el daño como finalmente fue, ¿no? Y también dar tiempo a los aliados a organizarse en la defensa. Y yo veo que Israel está haciendo un poco lo mismo. En fin, reuniones y reuniones del Consejo de Seguridad, das tiempo a Irán para prepararte, no respondes de forma inmediata con tal de evitar pues, errores de cálculo que puedan derivar en una escalada irreconducible de la situación. Y, en fin, no olvidemos que Irán se la conoce como el reino de la montaña y que pues, una parte no menor de sus activos estratégicos están bajo tierra. Es decir, que por mucho que ataque Israel, difícilmente va a poner en jaque pues, la operativa de los ayatolás. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué decide también Israel. Como bien estaba explicando ahora Aleix, hay cierta división dentro del gabinete de guerra. Se espera, por cierto, que vuelvan a reunirse hoy mismo. Decía Netanyahu, pues que pase lo que pase, que lo que digan, la última decisión la van a tomar ellos. Quiero mirar también al otro lado, Pedro, quiero preguntarte por Irán. Hablábamos antes de que están empezando a evacuar a sus bases en Siria. Hay también mensajes por parte del presidente Ebrahim Raisi celebrando el éxito de su ataque. Estaban hablando también, bueno, pues de que en el caso de que Israel responda en cualquier sitio, hablabais antes de varias de las opciones, ¿no? Que ataquen, por ejemplo, a sus milicias, que ataquen, no sé, en Siria, en Líbano. Irán dice que en el caso de que ataquen contra cualquiera de sus intereses, la respuesta va a ser dolorosa. Claro, es que esto también es importante, ¿no? Parece evidente que va a haber una respuesta por parte de Israel. Quiero preguntarte, Pedro, si tú también prevés un contraataque por parte de Irán y además que sea, como ellos decían, 100 veces mayor. O sea, si hablamos de que el anterior caso fueron 300, hagan ustedes cuenta, hablarán también otros medios en torno a 1000 drones y misiles. No sé, ¿cómo ves también la postura de Irán o por lo menos los mensajes que está claro que están elevándose, ¿no? O sea, es claro que las amenazas por parte de Irán tampoco tienen precedentes, más allá del ataque del pasado sábado. Sí, efectivamente, pero lo que está claro es que aquí, si alguien ha predicado más la contención, es desde mi punto de vista Irán. ¿De acuerdo? Hasta el ataque que ha habido al consulado en Damasco por parte de los israelíes, Irán no había atacado directamente los intereses de Israel. Efectivamente, sí que sus grupos proxies sí que habían actuado, pero incluso tampoco han aprovechado, como podría pensarse desde el principio, la crisis con Hamas del 7 de octubre. Porque, en primer lugar, hay que decirlo, hasta ahora, después de 6 meses, nadie ha podido probar que detrás del ataque de Hamas estuviera Irán.
que efectivamente hay una colaboración, una relación entre Irán y Hamás, es un hecho cierto, pero que Hamás estuviese autorizado o auspiciado o impulsado por parte de Irán, ni tan siquiera Israel lo ha podido demostrar. Es más, hay una hipótesis bastante grande de que los iraníes desconocían, si no los planes exactos, no el alcance de lo que iba a hacer Hamás. Eso es una realidad. A continuación, una vez que empezó ya la operación israelí en territorio de Gaza, podría haber aleccionado a sus grupos proxies, especialmente a Hezbollah, siendo mucho más activo y no haciendo algunas salvas. Es decir, efectivamente sus grupos no se han quedado parados, pero ni mucho menos han actuado con toda la contundencia que podrían haber actuado. Podría haberse arrastrado muchísimo más al conflicto y podría ser una situación especialmente peligrosa para Israel. Hay que pensar que Hezbollah ya es mucho más que una milicia, es casi un ejército, con miles de combatientes, bien pertrechados, bien entrenados, con miles de cohetes, es decir, tiene unas capacidades que fijaría una buena parte del ejército israelí en el norte. Y también el resto de grupos, tanto en Irak como los hutis, que también han hecho algún ataque, incluso en algunos misiles lanzados a El Ait y a algunas otras ciudades de Israel, pero en general ha sido bastante más de contención. Ha habido mucho más declaraciones más que acciones. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que ha roto un poco esta situación, este status quo, fue el ataque al consulado en Damasco. Y eso también se percibía como una provocación por parte de Israel para conseguir algunos objetivos que en parte los ha conseguido. Es decir, por una parte se ha desviado la atención. Ya ahora no se habla ni de los 32.000 muertos de Gaza, ni de los 14.000 niños, ni de los 7 cooperantes de la ONG de World Central Kitchen. Por lo tanto, ya se ha conseguido traspasar parte de esa presión mediática internacional de Gaza a otro escenario completamente distinto. Después, el aislamiento, que a la hora de la verdad se ha visto que no era tal, de los aliados por parte del gobierno del primer ministro Netanyahu. Estaba viendo cada vez se evidenciaba más que tanto los países europeos como los propios estadounidenses pues no estaban demasiado entusiastas con las acciones y cómo se estaba gestionando la operación en Gaza. Y también esto se ha conseguido suprimir de un plumazo, porque a la hora de la verdad no solamente ha conseguido el apoyo de esos aliados occidentales, sino que incluso países árabes como Jordania o Arabia Saudí parece que han colaborado en la defensa del Estado de Israel. En tercer lugar, también ha dado un mensaje importante desde el punto de vista de la disuasión. Parte de que ya se sabe que Israel, aunque no lo ha confesado, tiene capacidades nucleares, sí que tiene una evidente capacidad de defensa con este escudo antimisiles, con toda esta tecnología que obviamente la principal acción que puede acometer Irán contra Israel es el uso de drones y de misiles y bueno, da la sensación, aunque habría que también la parte iraní dice que sí que los misiles balísticos que eran hipersónicos sí que llegaron a su objetivo, la información no está clara y lo que sí que se ve es que hay unas capacidades defensivas importantes por parte de Israel. Y todo esto es lo que también tendrán en cuenta Irán a la hora de la respuesta y de medir las acciones. Lo que está claro es que Irán, insisto, da la sensación de que la respuesta fue contenida. De hecho, primera acción después del ataque en el consulado, intentó que hubiese una respuesta diplomática, lo llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ahí se encontró con el veto de las potencias occidentales y, por lo tanto, ante la falta de amparo de
digamos, de las organizaciones multilaterales como es Naciones Unidas, pues solo le quedaba pues la respuesta directa, primero en términos internos, es decir, su opinión pública pedía hacer algo, y eso es una presión que tienen también los dirigentes iraníes, y además el respeto como potencia regional. Si se quedaban quietos, no respondían, no conseguían ningún tipo de acción de castigo o diplomático, solo les quedaba la solución militar, que la han ejercido de una manera muy moderada, porque han avisado, han estado diciendo que la iban a hacer, han avisado a la inteligencia de diversos países, han enviado primero los drones a 200 kilómetros por hora, por lo tanto tardan 9 horas en llegar hasta Israel. Bueno, eran solo objetivos militares. Por tanto, digamos que siempre ha sido una respuesta muy medida. Ahora bien, si ahora se encuentran que la respuesta de Israel no es medida en ese sentido y es una respuesta mucho más contundente, o lo que ellos en términos de percepciones la considerarían como un ataque mucho más contundente, pues no cabe duda de que van a poner mucha más carne en el asador. Y da la sensación de que tienen más carne en el asador. Primera incógnita que yo planteo aquí es, ¿tienen o ya no, o no tienen aún capacidades nucleares? Porque eso es una primera incógnita. Es decir, supuestamente Irán no es una potencia nuclear, pero vamos a ver si a la hora de la verdad la tienen. Antes de usar las capacidades nucleares, que sería ya el último extremo, lo que sí que da la sensación es de que tienen misiles hipersónicos que sí que son capaces de superar el escudo antimisiles y además todos los instrumentos de defensa que han colaborado con Israel, es decir, tanto los destructores, la flota norteamericana, como los cazas de Francia, Reino Unido y de Estados Unidos. Y en esa ya contrarreacción a una acción más importante por parte de Israel, también arrastrarían a todos los aliados, pues podría ser otra incógnita que hay que tener en consideración. Por lo tanto, es difícil vaticinar, hay muchas incógnitas, pero lo que está claro es que yo creo que ambos lados están teniendo un abanico de posibilidades y según la elección va a ser la contrarreacción. Bueno, pues vamos a ver cómo va a ser la reacción, la contrarreacción también por parte de Irán. Diego, quiero trasladarte esta pregunta y también una de las preguntas que dejaba en el aire ahora Pedro. Si piensas que puede haber armas nucleares. Ayer Irán, en estos mensajes cruzados, ¿no?, en estas declaraciones que se están lanzando, decía: en el caso de que Israel nos ataque, vamos a responder con un arma nunca vista. Claro, hay muchas especulaciones, no tiene por qué ser un arma nuclear, pero se viene hablando mucho, sobre todo del enriquecimiento de uranio, ¿no?, por parte de Irán. No sé si piensas que puede llegar a tener estas capacidades y si puede llegar a haber un ataque nuclear, que bueno, ya sería la escalada total, ¿no? O sea, tal como un ataque nuclear como vemos en las películas realmente, o hemos visto históricamente, por desgracia, en este planeta, no creo. Yo creo que ahora mismo las armas nucleares son totalmente disuasorias. Oye, sabes que lo tengo y sabes que podría utilizarlo, aunque igual me atrevo a decir que no creo que haya ningún loco que se atreva hoy en día a darle el botoncito rojo, pero igual me estoy aventurando yo demasiado y sí que existe. Pero bueno, quiero pensar que no. Yo sí que a lo mejor, a ver, la respuesta de Irán en este sentido, y ahí estoy de acuerdo con Pedro en que ha sido todo como muy comedido, ¿no? Como muy, oye, venga, que te voy a atacar un poquito, Te voy a atacar un poquito, pero lo justo, en ese sentido, sí, pero si ahora mismo tuviera Irán que hacer algún tipo de respuesta, yo no creo que fuera una respuesta confrontándose directamente, teniendo en cuenta que Irán lo que ha conseguido ha sido que otra vez los aliados de Israel se vuelvan a posicionar, que estaban un poquito ahí como descolocados, como pollos sin cabeza, y se han vuelto otra vez a posicionar, y es un poco lo que han conseguido, ¿no? Poner un poquito las piezas otra vez en el tablero. Pero yo sí que creo que si hubiera algún tipo de respuesta, sería una respuesta, no, como he dicho, no tan directa, algún tipo de bomba que podría ser alguna bomba sucia en alguna ciudad, alguna cosita de estas características, o
tenemos en cuenta que también tienen acceso a misiles ultrasónicos, hipersónicos, perdón, que sin cargas explosivas pueden hacer mucho daño y que ahora mismo Israel, por mucho que diga Estados Unidos, no tiene defensa contra este tipo de misiles. ¿El qué tendrán? O sea, es que para eso podríamos llamar a un montón de agencias de inteligencia que yo estoy convencido que no lo saben, que es un farol como el MUS, que para eso tenemos aquí el MUS, pues podría ser que sea un farol, pero desde luego me sorprende en cierta medida cómo Irán ha respondido a estos ataques. Volviendo otra vez al ejemplo que ponía antes Pedro, ¿no? Con el ejemplo de los drones. Despacito, tranquilos y tal. Su respuesta no ha sido tan impactante. A mí lo que me preocupa es ¿por qué? Porque si nos fijamos, desde que empezó toda la revolución de los ayatolás, fíjate que estamos hablando del 78, cuando han tenido algún tipo de respuestas, han sido respuestas bastante fuertes, bastante directas, bastante claras, bastante contundentes, apoyando, jaleando, si quieres, también a muchos de sus acólitos. ¿Y por qué está siendo tan comedida? ¿Realmente tienen medios o realmente tienen posibilidades o realmente tienen ganas, vamos a decir, ganas de poder entrar en este tipo de enfrentamiento? Yo creo que no. Yo creo que en cualquier caso tirarían más por acciones muy puntuales, a objetivos muy concretos. No sé si directamente en Israel, lo dudo muchísimo. Yo creo que tirarían más para hacer también un poquito de daño a esos elementos que se estaban colocando en el tablero de juego que comentaba antes. Y darle ¿cómo es esto? Disparar a dos pájaros a la vez, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se posiciona y se vuelve a dar otra vez pábulo a que Irán, pues es una potencia, no nos engañemos, una potencia militar, fabrican drones, hacen un montón de cosas, pero sobre todo para ponerse un poquito más en el mapa, no digo el mapa del terror, pero sí el mapa del conflicto. En este sentido, insisto, un enfrentamiento directo no sería muy conveniente. Creo que muchos de los aliados que puede tener Irán no lo verían muy bien, pero sí utilizar otros medios en otras partes del planeta, llámese Europa o llámese América, donde sea, no lo sabemos. Y probablemente con algún tipo, pues no sé si alguna bomba biológica o sucia, como se llame, no tengo ni idea. Pero desde luego lo que sí es que el enfrentamiento directo llevaría muchísimo tiempo y sería mucho más difícil de frenar que una acción terrorista más o menos puntual. Bueno, pues vamos a ver si realmente tenemos o no un enfrentamiento directo entre Irán e Israel. Precisamente esto es lo que se está debatiendo en estos momentos en Estados Unidos. Hay una comparecencia por parte de Lloyd Austin, por parte del secretario de Defensa de Estados Unidos, compareciendo para testificar, para analizar cómo está la situación en Oriente Medio. Y ojo, porque ha habido un sobresalto. La han interrumpido hablando de las muertes que está provocando Estados Unidos en Palestina. Vamos a ver este momento. Alongside Israel and our allies, we had enormous success in defeating Iran's attack. We will continue to stand ready to protect our troops in the region and to support the defense of Israel from attacks by Iran or its proxies. And our commitment to Israel's security is ironclad. And let me be clear, while we've not seen renewed attacks on U.S. forces or facilities, as President Biden has said, we will not hesitate to take all necessary actions to protect our people. Precisamente en esta comparecencia en la que el propio Austin ha vuelto a hacer hincapié en que su apoyo es inquebrantable a Israel, diciendo pues que van a defender sus capacidades, ha tenido lugar el momento que van a ver enseguida en sus pantallas. Han interrumpido al propio Austin en medio de su discurso, diciendo que Estados Unidos está provocando miles de muertes en Palestina. Precisamente en estos momentos se están viendo en sus pantallas estos momentos en el que comparecía el propio Austin, le han interrumpido. No es la primera vez que sucede algo de este tipo, también le ha pasado, por ejemplo, al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Hoy el secretario de Defensa de Estados Unidos ha tenido que enfrentarse a este momento. Hablaban antes de cómo se están posicionando los aliados. Estados Unidos, desde luego,
lo está dejando muy claro. Vamos a seguir analizando lo que sucede en Oriente Medio. Aleix, quiero trasladarte la misma cuestión. ¿Hasta dónde crees que llega la capacidad militar de Irán? ¿Hasta dónde podría llegar la respuesta en el caso de que haya un ataque por parte de Israel? Y también si crees que incluso podríamos llegar al extremo de utilizar armas nucleares. Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar separar esta cuestión. En lo relativo a las respuestas, sobre todo por parte de Irán, a ver, yo descarto por completo cualquier eventualidad que implique armamento nuclear, y cuando Irán hablaba sobre todo de armamento que no se había visto hasta ahora, pues realmente tienen recursos sobrados en su arsenal balístico, sobre todo. Al final, pues en mayor o menor medida hicieron uso pues de un abanico de opciones que, en fin, que ya tiene unos años. Los propios Shahed pues ya llevan unos años en servicio, y sobre todo los misiles de crucero y algunos de los misiles balísticos pues tienen en horquillas entre 6 y 20 años de edad, ¿no? Lo cual palidece teniendo en cuenta la modernidad de los sistemas defensivos israelíes como el Arrow 3, bueno, ya sistemas de sobra testados como las baterías Patriot estadounidenses, o incluso la Onda de David, que también está pensada para este tipo de activos. Yo creo que abogarían más por sus capacidades de misiles. ¿Sí? Un momentito, enseguida te sigo, te volvemos a dejar, dejamos que sigas con tu discurso, pero es que estamos viendo de nuevo interrupciones a Austin. Ojo, porque se está poniendo la cosa seria. Acaban de sacar a una persona, lo acaban de ver. Ojo, porque estamos viviendo este momento en la comparecencia del secretario de Defensa de Estados Unidos. Disregard a U.S. federal court. You say that genocide is good for American jobs? Shame on you! Shame on you! Hasta aquí ha llegado la comparecencia de Austin. Como hubieran tenido que cerrar, le decían, bueno, pues que estaba justificando el genocidio que está teniendo lugar en Palestina. Decían, bueno, pues que el mismo Austin había dicho que era bueno para los trabajos de los estadounidenses, y que, bueno, que debería avergonzarse. Ya termina esta comparecencia y ya no te cortamos más, ¿sabéis? Un momento, bueno, desde luego complicado para Austin. Bueno, a ver, son situaciones donde evidentemente hay mucha tensión, y también pues creo que es normal que se perciba cierto cinismo por parte de al final de los portavoces, ¿no? Y de las grandes autoridades. Estados Unidos pues tiene su agenda y tiene sus intereses, y a menudo pues chocan y confluyen pues con cuestiones éticas que son difíciles de defender, y estoy seguro que tanto mis compañeros Pedro como Diego no sé si habrán tenido la misma reminiscencia que yo, pero yo me estaba acordando de aquella rueda de prensa de George Bush en la que un periodista iraquí se quitó los zapatos y se los tiró mientras se dirigía al público, lo cual también da un poco la idea de la crispación social y el sentir de, en fin, una parte no menor de la población, ¿no? Al final, la defensa de Israel pues es una cuestión de Estado en Estados Unidos, pero pues sobre todo en la bancada demócrata está aflorando roces importantes, y en fin, ya hay estados que apuntan a ser decisivos en los comicios del próximo noviembre. Se me ocurre sobre todo el caso de Missouri, donde hay una importante población árabe, y en fin, en las primarias demócratas pues ya Biden sufrió un varapalo importante, sobre todo en forma de, en fin, de castigo de voto, ¿no? Porque tenía los comicios más que ganados, pero no deja de ser un aviso a navegantes, y por supuesto la administración demócrata es más que consciente. Pero en cualquier caso, recuperando el hilo del tema anterior, pues creo que Irán tendría, o abogaría, vaya, por un armamento mucho más sofisticado, desde los misiles Fateh 110 que se utilizaron pues tras la muerte del general Soleimani, cuando Estados Unidos lo asesinó en el aeropuerto internacional de Bagdad. La represalia iraní contra las bases estadounidenses justamente fueron con este tipo de misiles balísticos, que no fueron en ningún caso interceptados por las baterías Patriot que ahí estaban, y si bien pues al principio el parte del Departamento de Estado se saldó sin bajas, pues con el paso de los meses se supo que hubo pues más de un centenar de heridos que fueron derivados a
a la base estadounidense de Ramstein en Alemania, ¿no? Y luego, pues creo que tienen recursos que no han utilizado todavía y posiblemente el elemento más disruptor que se me ocurra es el misil semibalístico, cuasi balístico, que a priori tiene velocidades supersónicas, que habrá que verlo, que es el Fatah-1, y hoy por hoy es probablemente la joya de la corona del arsenal de misiles de Irán, y pongo en serias dudas que tengan capacidades defensivas los israelíes para interceptar este tipo de municiones, ¿no? Ya hablamos de velocidades de múltiplos muy elevados, y las capacidades de intercepción pues son realmente complejas. Lo que sí querría decir antes de terminar es que, si bien suelo estar de acuerdo con mis compañeros, voy a disentir con ellos en una cuestión. Yo creo que el ataque que vimos el pasado sábado superó mucho las expectativas del grueso de analistas de defensa y de la propia Israel. Es decir, se esperaba una represalia, sí, pero yo creo que la magnitud y el tamaño de la respuesta pues fue realmente importante. Y sí que es verdad que hubo, hubo un esfuerzo de notificación e intentar minimizar daños colaterales que pudieran derivarse de este ataque, pero en fin, pongo un ejemplo muy simple. El propio Mark Rubio, que es congresista estadounidense por Florida, si no recuerdo mal ahora, él es uno de los miembros de una de las comisiones de defensa y de seguridad nacional y en fin, justamente cuando se estaba produciendo el ataque mencionaba que se estaba dando, digamos, que el peor de los escenarios que barajaba el Pentágono y que implicaba pues una cadencia de fuego muy superior a la que apuntaban los pronósticos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si no hubiese habido una respuesta conjunta, tanto por parte de los sistemas antiaéreos israelíes como por parte de buena parte de su fuerza aérea, así como de la flota estadounidense apostada tanto en el Mar Rojo como en el Mediterráneo Oriental, con los destructores con capacidad antiaérea, así como con parte de la Fuerza Aérea del Reino Unido que estaba apostada en Chipre, la propia Fuerza Aérea jordana y demás, creo que los daños hubieran sido significativamente mayores, y eso pues también da a pensar que cuidado, porque no dejan de ser pues 300-400 proyectiles acompasados y, en fin, y intentando pues maximizar el daño desde el momento en que intentas hacer coincidir las horas de llegada de los distintos dispositivos, ¿no? Entonces yo creo que el ataque en sí fue realmente importante, y eso también seguramente envalentona al ala más dura israelí para decir, bueno, aquí tiene que haber una respuesta de cierto calibre, porque en fin, estamos hablando de que hasta ahora Israel había actuado con una impunidad aplastante, como comentaba antes Pedro, y en fin, Irán ha dicho que hasta aquí, que esto de que nos ataquéis activos y objetivos, ya sea científicos nucleares, ya sea bases en países afines, grupúsculos proxies y demás, pues que esto se acabó. En fin, veremos. Bueno, pues veremos, desde luego, qué sucede, si escala o no este conflicto. Antes de terminar, vamos a mirar a otro conflicto. Pedro, quiero preguntarte por lo que está sucediendo en Ucrania, de nuevo opacado, ¿no?, por lo que está sucediendo en Oriente Medio. No es la primera vez que sucede, que se lo digan a Zelensky, que está bastante preocupado. De hecho, ha provocado una reunión urgente de la OTAN, que va a tener lugar este viernes, lo anunciaba Stoltenberg hace apenas unos minutos, pero hoy Político hablaba precisamente del frente ucraniano y decía que está a punto de colapsar, que creen que va a haber una ofensiva rusa en verano y que Ucrania no podrá resistir. ¿Cómo ves la situación en el frente, Pedro? Y también mirando a Chasiv Yar, ¿no?, que es quizás el objetivo más cercano ahora mismo por parte de las fuerzas rusas. Pues sí, evidentemente las dos cosas son muy ciertas. Es decir, no me extraña que el presidente Zelensky se haya puesto celoso, porque claro, ha visto que ante el ataque a Israel sí que han salido a la defensa tanto Estados Unidos como el Reino Unido, como Francia, con sus propias capacidades militares, frente a la situación que se está generando en Ucrania, donde efectivamente hay mucho apoyo moral y también hay apoyo armamentístico, pero nunca se han puesto las capacidades militares alineadas directamente con Ucrania. Y por lo tanto evidencia todavía más la soledad de Zelensky y del régimen de Kiev en este conflicto. Dicho de paso, también
lo que hemos comentado aquí muchas veces, es decir, estratégicamente y desde el principio de esta operación militar especial o de la guerra de Ucrania, Ucrania no tiene posibilidades de vencer. Hubiese sido mucho mejor que en aquellas conversaciones que llegaron a un acuerdo en torno al 9 de abril en Turquía, en Estambul, se hubiese parado la guerra, se hubiese llegado a un acuerdo válido para ambas partes. Pero las dos potencias anglosajonas, tanto Estados Unidos como el Reino Unido, impidieron a Ucrania ir por esa vía y, por lo tanto, van a tener en sus conciencias los miles de personas de los ejércitos, tanto ucranianos como rusos, que hayan fallecido desde aquella época. Pero, indudablemente, aunque pasen los meses y esto se convierte en una guerra de desgaste y que dure mucho tiempo y que obviamente le lleve dificultades al ejército ruso, emplear recursos económicos, militares y demás, estratégicamente no es posible que Ucrania gane este conflicto. Y lo que está pasando ahora, donde además nos sentamos con las circunstancias de que ya hay una falta de cansancio de las opiniones públicas en cuanto al apoyo a Ucrania. Por otra parte, también hay una incapacidad manifiesta de los socios europeos de apoyar a Ucrania, porque aunque quieran, no pueden, no tienen capacidad de producir el armamento en las cantidades que necesita Ucrania en este momento frente a Rusia. Por ejemplo, en munición no son capaces de producir 1 millón de municiones para la artillería frente a los 4 millones que está produciendo Rusia anualmente en este momento. Por encima se dan las circunstancias en Estados Unidos, donde ya no hay un consenso entre los republicanos y los demócratas y por lo tanto tampoco llega la ayuda militar y económica de Estados Unidos, y todo esto hace colapsar el frente de Ucrania. A Ucrania le faltan recursos humanos, le faltan soldados. Tiene un problema evidentemente de soldados. Le falta munición. Hay en zonas del frente que la capacidad de artillería rusa supera 7 veces a la capacidad ucraniana. Le falta, además, empieza a tener uno de los activos más importantes que tenía, que era, digamos, la moral de victoria que tuvo al principio, pues obviamente con esta situación, con la depauperación de las capacidades militares y la falta de apoyo, también los ejércitos se van desmoralizando. Y por lo tanto, todo esto da la sensación de que en algún momento provocará un colapso por parte de Ucrania. Hoy, en este artículo político, lo cifra en torno al verano. Yo no sé si será en el verano o será al principio del otoño, pero indudablemente hay un ejército en retroceso, hay un ejército que avanza y además la situación no tiene visos estratégicamente de cambiar. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona la situación, qué puede hacer Ucrania. Está claro que bueno, la moral está tocada, el apoyo de los aliados también, porque ahora el foco está puesto también en Israel. Diego, quiero trasladarte la misma pregunta, la misma cuestión. ¿Cómo ves la situación en Ucrania y cómo le puede afectar de nuevo la escalada de tensiones en Oriente Medio? Bueno, efectivamente, antes me gusta mucho lo de que Zelensky está celoso, ¿no? Porque efectivamente se le está haciendo como mucho más caso a Oriente Medio que a él. Pero es que no nos engañemos, o sea, hace ya 6 meses, desde el 7 de octubre, lo hemos comentado en más ocasiones, desde el 7 de octubre la guerra de Ucrania está desaparecida y claro, cuando tú tomas una ciudad y cantas victoria y dices, ya, esto está ganado, pues igual tienes un poquito demasiado arriba. Y los rusos tienen una cosa muy interesante, es que paciencia tienen, no tengo infinita, pero casi. Entonces, claro, aplican casi, ¿cómo es la frase esta tan famosa? Trabaja en silencio, ¿no? Trabaja en silencio y haz que tú... no me acuerdo cómo es, que hable por ti o algo así, o alcance tus objetivos, no me acuerdo cómo es la frase exactamente. Pero a lo que voy es que Rusia ha estado callada. Vamos como hormiguitas, vamos avanzando y hay una realidad. Y es que sí, tú puedes tener toda la moral que tú quieras, pero como no tengas municiones, poco vas a hacer. Como no tengas soldados, poco vas a hacer. Como no tengas la moral como la tienes que tener en un enfrentamiento de estas características, poco vas a hacer.
Y sí, es verdad, lo que Pedro decía, dice, no sé si va a ser en verano o va a ser principios de otoño. Yo pensé que iba a ser esta primavera, francamente, porque la cosa ya estaba un poco hasta casi finiquitada. Estamos ya en los títulos de crédito prácticamente. Si nos quedamos quedar hasta el final de la película, bien, pero la cosa está bastante finiquitada. Terminar pues como tenga que terminar, que efectivamente será la victoria rusa y ya está, y no hay que darle más vuelta, y se quedará con Donbass y se quedará con algún territorio más y ya está, y se firmará la paz. Llegaremos a noviembre, que es lo que también se está esperando, que Trump gane las elecciones y diga, mira, hasta aquí hemos llegado, cerramos el chiringuito y nos vamos con nuestras mesas y nuestras sillas. No, yo creo que hasta noviembre es alargar una agonía que ya está cerrada, no tiene ningún sentido. ¿Cómo afecta con respecto a Oriente Medio? Bueno, lo que comentaba antes, que no me quieren, que desde que están enfocados en otro sitio, a mí ya ni me miran. Y yo, fíjate, yo creo que aquí el peor parado que va a salir, y no por Rusia, sino por sus propios compatriotas, va a ser Zelensky, que no ha sabido sacarlos a tiempo de un embrollo que los ha metido él solito con Estados Unidos. Vamos a ver cómo termina la historia para Zelensky, cómo termina también esta guerra, este conflicto y sobre todo cómo le afecta de nuevo lo que sucede en Oriente Medio. Doy las gracias a los tres, Pedro, Aleix, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros y poner un poquito de luz en torno a toda esta tensión geopolítica. Un placer, como siempre, teneros por aquí. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Muy buen día a los tres. Nosotros seguimos pendientes, como ven, de toda la actualidad geopolítica, la actualidad económica. No se vayan, porque seguimos con la mejor información, como siempre, en su casa, en Negocios Televisión.